Hace 2 días, en la entrada del Museo Reina Sofía, tuvimos la oportunidad de ser testigos de un espectáculo que, en lugar de hacernos reflexionar sobre el periodismo serio y profesional, parecía sacado de una comedia, pero una comedia de esas de muy mal gusto, una de esas en las que el guión parece escrito por un niño travieso que no entiende nada de lo que ocurre en el mundo real. Y la protagonista de esta función no fue otra que Ana Pardo de Vera, quien nos regaló un momento de pura ciencia ficción mediática, donde el periodismo se transformó en algo más cercano a un episodio de Sálvame que a una cobertura objetiva de un evento político. Pero, claro, no es de extrañar, porque cuando se mezcla el sectarismo con la superioridad moral tan característica de ciertos personajes de la izquierda, todo puede ocurrir. Lo que pasó no fue más que una demostración flagrante de lo que muchos ya sabemos, que, cuando no hay ni ética ni principios, las máscaras caen rápido. Y en este caso, la señora Pardo de Vera no solo mostró su rostro, sino que además lo hizo con tal desvergüenza que hasta los espectadores más escépticos se quedaron boquiabiertos. Antes de continuar, suscríbete si crees que Ana Pardo es una racista. El conflicto comenzó, como no podría ser de otra manera, durante la cobertura de un evento organizado por el presidente Pedro Sánchez. Un acto destinado a conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, un acontecimiento cargado de simbolismos y una nueva estratagema para intentar desviar la atención de los vergonzosos escándalos de corrupción que arrastran al gobierno. Es curioso cómo, cada vez que las aguas del Ejecutivo se ponen turbulentas, aparece un evento de este tipo, como si en lugar de lidiar con los problemas reales, lo que hicieran fuera repartir pasteles para que la gente no se fije en los agujeros del pastel. Pero no nos distraigamos de lo realmente importante, el verdadero show comenzó cuando Ana Pardo de Vera, con su inconfundible actitud de «yo soy la voz de la moralidad», se cruzó con Bertrán Dongo, conocido por algunos como «el negro de Vox». Y aquí ya tenemos todo el cóctel explosivo, una periodista que, desde su trono de progresismo, se encuentra con una figura política que representa precisamente todo lo que esa misma izquierda detesta. Dongo, un hombre negro que milita en un partido de derecha, es la personificación de la contradicción viviente para los seguidores de la izquierda radical. Y no se equivocan, claro, porque, ¿cómo puede un hombre de color no alinearse con sus ideas? Es casi un sacrilegio. Y esa parece haber sido la primera chispa que encendió el volcán de intolerancia que, con gran desfachatez, Pardo de Vera se empeñó en mostrar. Lo que ocurrió a continuación no fue una simple discusión de opiniones. Lo que se presenció fue un claro ejemplo de la violencia verbal y física que, lamentablemente, parece haberse normalizado en ciertos sectores del periodismo izquierdista cuando se trata de silenciar, o más bien, atacar a aquellos que no se ajustan a la narrativa que ellos mismos construyen. ¿Y qué mejor forma de atacar a un adversario que denigrarlo y usar el insulto como la única herramienta válida? Ana Pardo de Vera, en un arranque de furia de lo más bochornoso, no dudó ni un segundo en lanzar contra Ndongo los epítetos más despreciativos, negro tonto y fascista. Y no estamos hablando de un par de palabras descontextualizadas, sino de un ataque frontal e innecesario que revela la verdadera esencia de la neutralidad en la que se envuelven algunos periodistas cuando se sienten amenazados en su burbuja ideológica. Estos no son los progresistas que predican la igualdad, sino aquellos que creen que solo los que piensan como ellos merecen respeto. Lo demás, ya sabemos, se convierte en carne de cañón. Pero el espectáculo no terminó ahí, por supuesto. Después de su arrebato verbal, Pardo de Vera dio un paso más allá en su escandalosa actuación. En lugar de mantener la compostura propia de un profesional del periodismo, la señora decidió ir más allá, y en un arranque de furia, le arrebató el micrófono al reportero de Periodista Digital como si estuviera quitándole un juguete a un niño en el patio de un colegio. Y, por si fuera poco, lo lanzó al suelo como si fuera una pieza de basura. Esto no solo demuestra una falta absoluta de respeto hacia el trabajo del compañero de profesión, sino que deja en evidencia el nivel de intolerancia y odio que se esconde detrás de su fachada de justiciera. ¿De qué sirvió su actitud? ¿Acaso hizo un favor a la libertad de expresión o a la democracia? No, lo que hizo fue un ejercicio de autoritarismo mediático, un claro ejemplo de cómo, cuando la razón ya no te asiste, lo único que te queda es la fuerza bruta del desprecio. Y, como si todo esto fuera poco, la gran sorpresa vino después. Porque, claro, Ana Pardo de Vera, con una cara de póker que solo los más hábiles en el arte de la manipulación pueden lograr, se autoproclamó víctima de una agresión.
como si todo lo que había ocurrido en ese instante fuera solo producto de su buena voluntad y de la maldad de un hombre al que, aparentemente, le había dado por molestarla en su misión de predicar la verdad. Es increíble, pero no por ello deja de ser cierto, una persona que es capaz de propiciar una escena tan violenta se permite, a continuación, victimizarse. Y lo más ridículo de todo es que, a pesar de que las imágenes, los vídeos y los testimonios estaban ahí, claros como el agua, Ana insistió en mantener su versión de los hechos, en la que ella era la protagonista sufriente y no la agresora. Como si la verdad no estuviera ante nuestros ojos. Claro, ella es la única que parece no ver lo que ocurrió, o quizás prefiere no verlo, porque lo que está en juego aquí no es un ejercicio de honestidad, sino una jugada de desinformación y manipulación. Lo peor de todo es que el resto del mundo, desde los medios de comunicación hasta las redes sociales, pudieron observar las imágenes sin ningún tipo de censura. Todos fuimos testigos de la actitud intolerante de Pardo de Vera. Sin embargo, ella sigue aferrada a su guión, uno en el que ella es la víctima, y los demás simplemente actores secundarios en su narrativa. Y aquí es donde todos nos quedamos con una pregunta: ¿de qué victimismo habla esta señora? ¿Cómo puede pretender que le creamos cuando las pruebas están ahí? ¿Es esta la ética que tanto pregonan los defensores del progresismo? ¿Y a qué precio nos quieren imponer esta versión de los hechos? Lo que ocurrió hace 2 días en la entrada del Museo Reina Sofía no fue solo un episodio lamentable de un enfrentamiento entre 2 personas, sino una clara demostración de la manipulación mediática en su estado más puro. Y, por desgracia, es una manipulación que parece estar bien protegida por aquellos que, a lo largo de los años, han aprendido a jugar con las emociones y las percepciones de la gente, pero nunca con la verdad. La hipocresía alcanzó su punto álgido en el programa La República de los Tontos, conducido por Federico Jiménez Los Santos y Santiago González, cuando ambos comentaron las imágenes de un episodio lamentable que se había viralizado. Federico, con la precisión y el estilo afilado que lo caracterizan, no tardó en calificar a Ana Pardo de Vera como una pájara. Este término, que a primera vista puede parecer una simple metáfora, alude a una ave que, en ocasiones, parece no tener ni la más mínima idea de en qué mundo vive. Sin embargo, y en un giro irónico, dicha ave logra a veces volar a alturas insospechadas, solo para terminar estrellándose estrepitosamente contra la realidad. Esta imagen de la pájara encierra, con una agudeza inusitada, el comportamiento errático e inconsistente de Pardo de Vera, que, lejos de ser un referente de coherencia, se ha convertido en un ejemplo más de esa clase de personajes que, atrapados en sus propias contradicciones, intentan dar lecciones de moral y ética a la sociedad. Y, por supuesto, Federico Jiménez Los Santos no se detuvo ahí. Si algo ha caracterizado siempre al periodista es su capacidad para ser rotundo y directo, sin tapujos ni medias tintas. En su opinión, Pardo de Vera no solo representaba un caso de incoherencia intelectual, sino que, además, encarnaba una actitud repulsiva en lo que respecta al racismo. Qué repugnante es la tía, qué racismo tan evidente. Una falta de respeto y de clase inenarrable. Y, tras visualizar las imágenes del incidente, es difícil no compartir el análisis de Los Santos. Lo que se observa en el vídeo es un desprecio absoluto por la dignidad de Ndongo, así como por la verdad misma, la decencia, lo que resulta aún más irónico, por la causa que, en teoría, Pardo de Vera decía defender. El progresismo, que se presenta como un defensor incansable de los derechos humanos y de la justicia social, ha sido testigo de cómo se convierte en una ideología que justifica, una y otra vez, el ataque físico y verbal contra aquellos que piensan de manera diferente. En nombre de la defensa del bien común, aquellos que se etiquetan como progresistas no dudan en recurrir a prácticas excluyentes, sectarias, y en muchos casos, profundamente antidemocráticas, todo ello con el objetivo de mantener el control sobre el discurso dominante. Por su parte, Santiago González, quien siempre ha mostrado una mirada certera y sin concesiones sobre los temas que realmente importan en la política y los medios de comunicación, no dudó en señalar lo que, en última instancia, es evidente para todos: Ana Pardo de Vera es una especie de energía descontrolada que, incapaz de manejar el poder de la palabra y la influencia mediática, se dedica a disparar impulsivamente contra todo aquel que ose desafiar su visión del mundo. Y es aquí, en este punto, donde emerge la verdadera contradicción que ha marcado la política y el discurso mediático en España: aquellos que se presentan como los grandes defensores de la igualdad, el antirracismo y la justicia social,
Son los primeros en recurrir al racismo y la xenofobia cuando se sienten amenazados por aquellos que no comparten su visión del mundo. Santiago, además, recordó un episodio que, aunque pasó relativamente desapercibido en su momento, dejó a todos perplejos por su gravedad. En una de sus intervenciones públicas, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tras saludar a un hombre negro que le extendió la mano, no solo lo ignoró, sino que, de manera totalmente visible, hizo un gesto de desagrado y se sacudió las palmas de sus manos, como si intentara deshacerse del contacto, como si las manos del hombre le hubieran dejado alguna clase de contaminación invisible. Este gesto, cargado de simbolismo y de un profundo desprecio implícito, no pasó inadvertido para aquellos que observaban la escena, aunque en su momento se intentó minimizar o incluso pasar por alto por parte de los medios que, al parecer, no vieron en él un indicio de un comportamiento racialmente discriminatorio. Sin embargo, para muchos, este acto fue más que una simple anécdota, fue una muestra palpable de lo que realmente ocurre bajo la superficie del discurso político y social en España. Lo verdaderamente alarmante no es solo el hecho de que Pedro Sánchez, el máximo representante del poder político en España, mostrara una actitud tan manifiestamente racista en una situación tan cotidiana, sino que esta actitud se inscribe dentro de una tendencia mucho más amplia y preocupante que está atravesando la política y la sociedad española en los últimos años. Esta tendencia no es otra que la denominada comedia del antirracismo selectivo, una corriente que ha calado profundamente en la izquierda española, y que, bajo el discurso oficial de lucha contra la discriminación racial y la promoción de la igualdad, permite y fomenta una actitud discriminatoria en los momentos menos esperados. Este tipo de antirracismo selectivo es el que permite que una figura pública como Pedro Sánchez, que se presenta como un campeón de la justicia social y los derechos humanos, realice un gesto de repulsión ante un ciudadano de raza negra, sin que ello desencadene una reflexión profunda sobre las contradicciones del supuesto progresismo que tanto predica. Este fenómeno, que se da cada vez con más frecuencia, muestra cómo aquellos que se autodenominan defensores de los derechos humanos, de la igualdad racial y de la lucha contra la discriminación, caen una y otra vez en comportamientos profundamente racistas cuando se sienten amenazados o incómodos por aquellos que no comparten su visión del mundo. En lugar de practicar la verdadera inclusión, se construyen relatos vacíos que exigen la sumisión de quienes piensan diferente, mientras que las actitudes de desprecio hacia ciertas razas, culturas y clases sociales siguen siendo toleradas o incluso justificadas bajo el pretexto de un progresismo mal entendido. Este doble discurso se ha convertido en una característica clave de muchos sectores de la izquierda, que, sin ruborizarse, promueven políticas supuestamente inclusivas mientras perpetúan un sistema de opresión que discrimina a quienes no encajan en su ideal de diversidad selectiva. De esta manera, nos encontramos ante un doble juego, una especie de teatro de sombras en el que los actores principales no dudan en manipular la realidad a su antojo para moldearla según sus intereses. Por un lado, está Ana Pardo de Vera, quien, con la cara más dura del mundo, se presenta como víctima de una agresión que jamás ocurrió, como si la simple mención de una injusticia le otorgara automáticamente la razón y la simpatía del público. Con una habilidad sorprendente para retorcer los hechos, Pardo de Vera intenta convencernos de que ella es la agredida, la inocente, cuando, en realidad, es ella misma quien, en un acto de pura manipulación, trata de hacer pasar por víctima lo que claramente fue una acción de desprecio. Esta estrategia de victimización es el recurso preferido por quienes, a falta de argumentos sólidos, recurren a la falacia para intentar ganar la batalla mediática. Y, por otro lado, están las imágenes, las pruebas irrefutables que no pueden ser tergiversadas. Las grabaciones de la situación, los testimonios y las evidencias son claros y demuestran que la verdadera agresora en este episodio fue ella misma, que atacó verbalmente a Ndongo de una manera absolutamente reprobable, sin ningún tipo de respeto hacia su interlocutor. Sin embargo, lo más escandaloso no es solo el hecho de que ella mintiera para proteger su ego o su imagen, sino que, al mismo tiempo, intentó manipular la opinión pública para crear una versión falsa de los hechos, presentándose como una víctima cuando en realidad fue la agresora. Este tipo de manipulaciones, que se dan a diario en los medios de comunicación, son las que erosionan la confianza de la sociedad en el sistema de información, porque nadie puede confiar en un relato que se construye sobre mentiras y distorsiones de la realidad. Mientras tanto, los verdaderos atacados, aquellos que han sido objeto de esta manipulación mediática, como Ndongo y Federico Jiménez Los Santos, siguen firmes en sus posiciones,
defendiendo su derecho a expresar una visión del mundo que no se alinea con la corriente dominante. No se amilanan ante los ataques ni se dejan arrastrar por el miedo a las consecuencias de desafiar el relato oficial. En este sentido, el caso de Los Santos y de otros periodistas que luchan por mantener su independencia frente al poder es revelador. Mientras la mayoría se adapta a la corriente de pensamiento único, aquellos que se atreven a pensar diferente se convierten en blancos fáciles de la ira mediática, de los insultos y las descalificaciones. Sin embargo, la valentía de mantenerse firmes en sus principios es, quizás, lo más necesario hoy en día para que los verdaderos problemas de nuestra sociedad puedan ser abordados con sinceridad y sin la distorsión que la manipulación mediática genera. Lo que está en juego, sin embargo, no es solo un debate sobre un incidente puntual ni sobre el papel de una persona en un episodio mediático. La cuestión es mucho más profunda y tiene que ver con la naturaleza misma de la sociedad española, y en particular, con la necesidad urgente de recuperar la valentía en este país, y especialmente en los medios de comunicación. Hace falta valentía para enfrentar la realidad tal como es, sin adornos ni filtros, para señalar sin miedo las contradicciones y los dobleces de aquellos que se presentan como defensores de unos valores que, en la práctica, pisotean sin escrúpulos. Hace falta valentía para decir la verdad, incluso cuando esa verdad desafía la narrativa impuesta por los poderosos. Hace falta valentía para no esconder la realidad detrás de relatos fabricados que buscan desvirtuar hechos evidentes. En este contexto, lo que realmente falta es la capacidad de enfrentarse al problema de fondo, un sistema mediático y político que, bajo la apariencia de lucha por la igualdad y el progreso, perpetúa la hipocresía y la falsedad. El doble rasero de la izquierda española, que pretende dar lecciones de moralidad mientras practica la discriminación, es solo un síntoma de una crisis mucho más profunda en la que la verdad se convierte en un bien negociable y la justicia en una mercancía de consumo político. Lo que está en juego, en última instancia, es la capacidad de la sociedad para discernir entre la verdad y la mentira, para exigir un periodismo y una política que no vivan de las apariencias, sino que se cimenten en los hechos y en la justicia real. Sin esta valentía, la democracia misma corre el riesgo de perder su esencia.